Las informaciones de Ecuador y el mundo a TVC Noticias en primera emisión. María Mercedes también llega. Buen día. ¿Qué tal, Robert, amigos? Muy buenos días. Estamos listos, como siempre, con la información más destacada. 9 grados centígrados aquí en la ciudad capital. Está un poco frío. Pero ayer hizo mucho sol. Así es, efectivamente. Y se despeja muy bonito el cielo, así que pueden cumplir sus actividades tranquilamente. A cubrirse protegerse de los rayos UV. Correcto, vamos a contarles la información de Ecuador y el mundo en la parte política en esta siguiente hora. Principalmente porque el gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, recibió a la delegación de las autoridades de Estados Unidos, esto para analizar apoyo. Correcto, el apoyo internacional en este conflicto armado interno. ¿Qué sucedió? Le contamos en detalle. El primer mandatario, Daniel Noboa, se reunió a puerta cerrada en Carondelet con el asesor presidencial de Estados Unidos para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, para analizar la cooperación internacional que se brindará a Ecuador en el conflicto armado interno. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Noboa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La canciller Gabriela Sommerfeld indicó que para este apoyo y el de otros países, el Ecuador cuenta con una base jurídica. Para el efecto, contamos con las herramientas jurídicas que permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de Derecho. Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores señaló que las acciones que se definan serán anunciadas en su respectivo tiempo. Un convenio amplio de cooperación no solo en materia de seguridad, sino también de reactivación económica y de apoyo para nuestros migrantes. A más de la cooperación en seguridad y defensa, en la visita de alto nivel también se abordaron temas de inversión e intercambio comercial para dinamizar la economía y generar empleo, informó Valeria Navarro. La Corte Nacional de Justicia informó que los Estados Unidos concedieron la extradición de los ciudadanos Johnny C. y John D., quienes son requeridos por la justicia ecuatoriana. Esto, recordemos, por los presuntos delitos de violación y asesinato. El traslado se llevará a cabo en las próximas semanas. Esto es calificado como un hecho histórico, pues han transcurrido 23 años para que Estados Unidos vuelva a conceder extradiciones a Ecuador. En la Comisión de Régimen Económico arrancó el análisis y tratamiento de la cuarta ley económica urgente enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, que, entre otros temas, propone reformas a la extinción de dominio. Menos de un mes tiene la Asamblea Nacional para tramitar la cuarta ley económica urgente enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Esta normativa, entre otras cosas, propone modificar la ley de extinción de dominio. Necesitamos recuperar los bienes ilícitos para ponerles en beneficio de la sociedad. Se va a invertir el 90% de los bienes recuperados en programas para acabar la desnutrición crónica infantil y el 10% también se va a destinar a Fiscalía General del Estado para que pueda invertir correctamente. Pero, ¿cuál es el principal cambio que se propone en esta materia? La intencionalidad actual, que es que la extinción de dominio se dé con la sentencia en firme y que en este caso pueda permitir que quienes hacen uso de esos bienes puedan seguir usándolos durante todo el proceso. En este caso se busca que ya en la primera fase, cuando ya hay la indagación fiscal, se establezcan medidas cautelares como la prohibición de enajenación, como el congelamiento de los bienes, con el objetivo de que puedan subsanar este proceso y en el caso de que no se pudiesen demostrar, esos bienes pasen de forma rápida a poder del Estado para que puedan monetizarse, es decir, venderse, enajenarse y puedan ser utilizados en un 90% para, en este caso, bienes sociales o proyectos sociales, proyectos de inversión que deberán ser definidos de preferencia y un 10% para procesos de transformación y automatización para mejorar los controles por parte de Fiscalía en este caso. Solo en este punto ya se hacen observaciones para que terceros no salgan afectados. Con respecto a las personas que de una cierta forma compraron un bien
en este caso mal habido, por buena fe pueden caer en esto. Entonces sí tenemos que ver ese tipo de observaciones, que ellos no tienen la culpa de haber comprado un bien de esta manera, porque ellos lo están haciendo de manera legal, pero lastimosamente ese bien tal vez se obtuvo de manera ilegal. El proyecto de ley termina denominándose Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, informó Valeria Navarro. Las últimas modificaciones a la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado han causado polémica en la Asamblea Nacional. Varias bancadas se han referido a dichos cambios, en especial al incremento temporal del IVA al 15%. Las bancadas legislativas de Revolución Ciudadana, Construye y el Partido Social Cristiano no están conformes con el informe borrador de la ley para enfrentar el conflicto armado, el cual incrementa el impuesto al valor agregado en 13% de manera definitiva y al 15% de manera temporal hasta el 2026. Nuestra postura se ratifica en que no vamos a dar nuestros votos para que se golpee a la clase media y a los que menos tienen. Es por ello que hemos presentado varias alternativas desde que llegó este proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. Una cosa es una contribución y una cosa es un impuesto. El impuesto es regresivo, el impuesto grava el comercio, el consumo, el impuesto lo que va a causar es que haya un impacto de precarización de la economía. Lo que no cabe es que se pretenda utilizar la guerra para financiar el déficit. Los asambleístas de estos sectores políticos exigen al presidente y a su bancada gravar contributos a los sectores más acaudalados. La incoherencia de lo que significa subir el IVA solamente como la única medida, como si eso fuera única medida, porque eso significa que hace un mes perdonamos impuestos a los que sí tienen y hoy día les estamos cobrando a los chicos. Los legisladores de ADN, por su parte, aseguran que la recaudación por el incremento del IVA es vital para financiar el conflicto armado. Estamos ante un enemigo que nos supera en armas, nos supera con una infinita estructura económica y nosotros debemos financiar esta guerra y la única manera de hacerlo ahora es con el incremento del IVA. Con el objetivo de que este proyecto no pase por el Ministerio de la Ley, asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico presentarán un informe de minoría, el cual elimina el incremento del IVA e impone nuevos tributos a la banca y a grandes empresas. Vamos a estar vigilando para que se cumpla con los tiempos y no se intente pasar por el Ministerio de la Ley, porque es evidente que hasta el momento el gobierno no cuenta con los votos para aprobar ese proyecto económico urgente. El informe para primer debate aún no ha sido aprobado y se espera que recoja nuevas propuestas. Informó Álvaro Terán. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado tiene nuevos cambios agregados por la Comisión de Desarrollo Económico, el incremento temporal del IVA, la imposición de nuevos tributos a la banca y a grandes empresas son parte de la contrapropuesta legislativa. ¿Qué tan rentables son estas medidas? Vamos a contarles. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional insiste en la necesidad de incrementar el IVA para financiar el conflicto armado interno. No obstante, la propuesta ha sido modulada temporalmente. IVA con un punto permanente y 2 puntos temporales hasta el 2026. Analistas aseguran que la economía ecuatoriana debe huir de las decisiones a medias y que si se incrementa el IVA no puede ser de manera temporal. Si se aumenta el IVA de manera temporal, va a corregir los problemas que le mencionamos de manera también temporal. Y eso no es posible. Que los productos no van a bajar de precio nuevamente, no le convendría al gobierno o al futuro gobierno, quien sea, bajar el IVA. Analistas también creen que se puede financiar el conflicto sin topar el IVA. Para ello será crucial establecer impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca. Se cobre más a los que más tienen. Entonces ahí están las sobreganancias de la banca, ahí están las sobreganancias de las farmacéuticas, de las grandes empresas de consumo masivo, que como decía, ahí se puede recaudar 2.000 millones de dólares. El informe establece que las grandes empresas también realizarán una contribución especial. Economistas creen necesario establecer una base imponible adecuada a la realidad del país. Todos los ecuatorianos tenemos que colaborar.
Creo que las grandes empresas sí pueden colaborar, creo que la banca también puede colaborar, pero hay que dimensionar la colaboración. No sea causa de que se sobredimensione, se sobrecargue a determinados sectores. Finalmente, expertos coinciden en que incrementar de manera discrecional el impuesto a la salida de divisas brindará liquidez a las arcas del Estado. Informó Álvaro Terán. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con el presidente de la República, Daniel Noboa, para abordar el retorno a la presencialidad en las clases. Además, modificar el horario de toque de queda y pedir que las cárceles salgan de la ciudad capital. Que los estudiantes de Quito puedan regresar a clases presenciales esta semana fue el pedido que hizo llegar el alcalde Pavel Muñoz al presidente de la República, Daniel Noboa, en una reunión que mantuvo en Carondelet. Ojalá podamos, por ejemplo, el día miércoles restablecer clases en la capital de la República. Hay que reconocer que la virtualidad es una medida emergente, sí, pero no hay como el aprendizaje en las aulas. Segundo, esto va a permitir que los padres vuelvan a sus trabajos también, lo cual es un elemento muy importante. Un segundo punto que se solicitó fue que la capital sea tomada en cuenta en la semaforización del toque de queda. Tener un nuevo horario, el toque de queda, desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. El presidente evidentemente tomará la decisión final. En materia de seguridad, el alcalde también solicitó que se evalúe la posibilidad de sacar a las cárceles de Quito. ¿Ustedes tienen previsto algunos previstos? No, esto es un tema que lo podríamos valorar, ¿no es cierto? Pero, insisto, depende de la evaluación que se haga sobre este tema y de lo que el gobierno esté pensando ya con la construcción de los centros penitenciarios grandes, porque, insisto, si ahí hay una suerte de redistribución de la población privada de libertad, eso nos permitiría eventualmente tomar alguna decisión al gobierno nacional, pero respaldada por el municipio. El último y cuarto punto que se pidió al primer mandatario fue una evaluación del perímetro de vallado en el centro histórico. Cuando las vallas ocupan la plaza grande, de alguna otra manera da la sensación que la ciudad y el país está menos vivo, pero si en cambio tenemos a los turistas y tenemos a la actividad desarrollándose, también hay la percepción de mayor seguridad. Informó Valeria Navarro. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, anunció a través de sus redes sociales que ha gestionado con la empresa privada de Israel 25.000 plazas de trabajo para ecuatorianos. Las mismas asegurarían aspectos como la vivienda o la alimentación, según la mandataria, quien destacó que de esta manera se combate la pobreza extrema y el crimen organizado. No obstante, ante el anuncio de Abad, la Cancillería informó que las ofertas de trabajo son productos de negociaciones entre la Cancillería de Ecuador e Israel que tuvieron lugar en diciembre del 2023. Y por medio del decreto ejecutivo 132, el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Vilma Andrade como la nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Ecuador ante España. Andrade es una reconocida política ecuatoriana de 67 años de edad. Se ha desempeñado como congresista y asambleísta nacional en 2 periodos y fue uno de los rostros más visibles del partido político Izquierda Democrática. Al retornar, el presidente de la República entregó equipamiento a la Policía Nacional. Ya le contamos esto y más. Ya venimos. Seguimos adelante con información. En la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, fue capturado alias Gringo. Este es líder del grupo armado colombiano Carlos Arturo L. Es considerado un objetivo de alto valor para el vecino país y contaba con difusión roja. A alias Gringo le sorprendieron los uniformados en un allanamiento realizado en el barrio La Florida de la ciudad de Ibarra. El operativo fue ejecutado en horas de la noche y quien sería actual líder del frente, Oliver Sinisterra, no tuvo oportunidad de escapar. Al parecer hacía su vida familiar en territorio ecuatoriano. Este ciudadano se encontraba aquí en la provincia de Imbabura, específicamente en la ciudad de Ibarra, desarrollando actividades normales, familiares. Presuntamente se refugiaba en Ecuador hace 9 años. Unidades investigativas y de inteligencia de la policía lo buscaban porque sobre alias Gringo estaba vigente una notificación roja de Interpol. Era buscado por el vecino país de Colombia por diversos delitos. Se le acusa del secuestro de 12 policías en Tumaco, en Colombia, y de 5 ciudadanos
ecuatorianos en la provincia de Esmeraldas. También estaría relacionado con el ataque terrorista al cuartel de la policía de San Lorenzo en enero del 2018, con un largo historial delictivo. Alias Gringo cuenta con notificación roja de Interpol. Entre sus altos cargos, comandante de la columna Daniel Aldana, ex FARC, y fue quien reemplazó al extinto Huacho. Es un individuo que trataba de camuflar toda su actividad delictiva acá en el territorio ecuatoriano, desarrollando actividades normales familiares. Tiene influencia delictiva sobre el municipio de Tumaco en Nariño, Colombia, y en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde se dedica al narcotráfico, tráfico de armas, tenencia de químicos para la purificación de droga. Tendría relación cercana con grupos terroristas que operan en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia. Aquí también estaba manejándose con varias actividades delictivas, especialmente con grupos terroristas que están en la parte de Esmeraldas y San Lorenzo. Carlos Arturo L. fue entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca. Informó Iván Casamen. Se le atribuyen atentados terroristas, secuestros, narcotráfico y una serie de delitos más. ¿Quién es Carlos Arturo Landázuri, el hombre que estaba bajo la lupa de las autoridades colombianas y que ha sido encontrado en Ecuador? Aquí su perfil. En territorio ecuatoriano cayó Carlos Arturo Landázuri, más conocido como Comandante Gringo o alias El Gringo. Nacido en 1994, tenía orden de captura de la Interpol. A él se le atribuye el desarrollo de acciones armadas y terroristas contra unidades de la Fuerza Pública y Población Civil, tanto de Ecuador como de Colombia. Entre ellos, el atentado al cuartel de policía de San Lorenzo Esmeraldas con coche bomba. Además, el secuestro de 12 uniformados antinarcóticos en el corregimiento La Espriela en Tumaco, así como de 5 ciudadanos ecuatorianos en zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. En 2018 asumió el liderazgo del Frente Oliver Sinisterra a raíz de la neutralización de alias Huacho y alias Pitufín. Dentro de estas organizaciones terroristas y criminales, mantiene una permanencia según la policía de 9 años. Creó la alianza criminal con la estructura coordinadora guerrillera del Pacífico. Tiene influencia delictiva sobre el municipio de Tumaco en Nariño, Colombia, y en la provincia de Esmeraldas en Ecuador, donde se dedica, según la fuerza pública, al narcotráfico, tráfico de armas de fuego, tenencia de insumos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en esa zona de frontera. A mediados de diciembre, la Policía Nacional capturó en Esmeraldas a 15 presuntos miembros de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra, entre ellos Janer Cortés, identificado como el tercero al mando. A ese frente se le acusa del asesinato en 2018 del equipo periodístico de Diario El Comercio. Se indaga un posible vínculo de Landázuri con bandas criminales ecuatorianas. Informó Marilyn Jaramillo. Alias Gringo fue entregado bajo un estricto resguardo policial y militar en el puente de Rumichaca. Arribó desde Ibarra, en el área policial, y la policía colombiana armó un fuerte dispositivo justamente para recibirlo. Miremos. A bordo del helicóptero de la policía llegó Carlos L. alias Gringo. A las 16 horas, bajo un estricto resguardo policial, fue trasladado hasta el puente internacional de Rumichaca, en donde después de los trámites correspondientes fue expulsado del Ecuador. En la mitad del ducto, las autoridades colombianas procedieron a su recibimiento con un dispositivo alto de seguridad por el grado de peligrosidad de este individuo. Tenía algunas actividades en la línea de frontera, pero se desarrollaba más en Ibarra. Se lo va a expulsar de acá en virtud de que él ha ingresado al territorio ecuatoriano por pasos no autorizados. Una vez entregado a las autoridades de Colombia, quienes lo requieren por múltiples delitos, se iniciará con las investigaciones conjuntas para determinar qué grado de responsabilidad tuvo en el secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio ocurrido en el 2018. Vamos a iniciar estas investigaciones con respecto a qué grado de participación tendría esta persona con respecto a esas muertes. El ejército ecuatoriano blindó el puente de Rumichaca para evitar que algún impasse se pudiera suscitar, ya que este sujeto se encontraba al mando de uno de los grupos subversivos más fuertes que operan en esta frontera. Con el ejército colombiano se realizan operaciones para evitar que dichos grupos pasen a nuestro territorio ecuatoriano y así evitar que se produzca algún delito o lo que sucede actualmente en el país y en el país vecino. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa
Miriam Enríquez. Más noticias. Alrededor de 21.000 chalecos balísticos, robots antiexplosivos y radios de comunicación, entre otros elementos, entregó el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Policía Nacional. En este contexto, el jefe de Estado demandó a la Asamblea Nacional aprobar propuestas enviadas por el régimen para obtener financiamiento para el conflicto armado interno. De forma enérgica, el presidente Daniel Noboa se dirigió a miembros de la Policía Nacional para referirse a las secuelas que está dejando el conflicto armado interno. Debemos recordar también a las víctimas colaterales y solicito un minuto de silencio adicional también para esa gente, para los civiles que durante los enfrentamientos fueron nuestras víctimas. Y ni un segundo de silencio para los criminales y terroristas que nos quitan la libertad. Lo hizo en Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en la entrega de material de dotación a los uniformados para que puedan enfrentar de mejor forma a grupos terroristas. Luego de efectuar los procesos de compra transparentes, hemos logrado conseguir 1.752 radios de comunicación APXN 50 con una inversión de $5.298.000, 21.787 chalecos Miguel Caballero con una inversión de $11.500.000. Esto debe ser solamente el inicio. Ustedes necesitan mucho más. Sepan ustedes que cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional, que seguirá luchando por conseguir recursos para esta guerra. A esto se suman 4 robots antiexplosivos, igual número, para el reconocimiento táctico en operaciones, entre otros elementos. Por primera vez en 20 años, la aprobación de gestión de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas está por encima del 85%, y de eso me siento totalmente orgulloso. Demandando el apoyo del legislativo, cuyos asambleístas tienen en sus manos un posible incremento del IVA del 12 al 15%. En estas semanas han demostrado que cuando hay apoyo político y ciudadano, ustedes hacen su trabajo con profesionalismo y decisión. Pues hoy tienen mi total respaldo y mi total apoyo. Ahora le toca a la Asamblea Nacional darles el apoyo financiero. Ojalá no se queden en la retórica y pasen con el ejemplo de ustedes. Como muestra de respaldo a la institución policial, entregó el reconocimiento al mérito, al valor a Santiago Olmedo, policía que tuvo que enfrentar un proceso legal por supuesta extralimitación en ejecución de un acto de servicio en el 2021, al abatir a 2 presuntos delincuentes. Hace pocos días fue declarado inocente, informó Héctor Romero. Reducir los homicidios de 27.5 a 10.9 por día es lo que ha permitido la vigencia del Plan Fénix, de acuerdo a César Zapata, el comandante general de Policía Nacional. Además, desde el inicio de la crisis, se han realizado más de 30.000 operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. El respaldo gubernamental se ve reflejado en el accionar de la Policía Nacional desde que entró en vigencia el estado de excepción el pasado 8 de enero. Y un día después, al declarar el presidente Daniel Noboa el conflicto armado interno con toque de queda. El Plan Fénix, junto con el compromiso del bloque de seguridad para solucionar los problemas contra el terrorismo e inseguridad en el país, es el camino correcto. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción, teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día, con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello, con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, recalcó que el esfuerzo del gobierno nacional les permitirá enfrentar a los terroristas en igualdad de condiciones. La gestión y asignación del 50% del anticipo de contratos de armas, con los cuales las empresas adjudicadas inician ya el proceso de entrega de dicho armamento, constituyéndose por 7.361 armas cortas, 1.752 fusiles, 1.735 subfusiles y 30 fusiles de alta precisión, que serán utilizados dentro del marco legal. Desde el inicio de la crisis hemos desplegado conjuntamente con Fuerzas Armadas más de 30.000 operativos. 5 terroristas han sido abatidos en el uso legítimo de la fuerza, más de 80 operaciones contra grupos terroristas que han permitido la aprehensión de más de 3.000 delincuentes, en los que se incluye 158 presuntos identificados como terroristas, que han sido ya puestos a orden de la autoridad competente para que respondan por sus actos terroristas.
Hemos detenido a 3 objetivos de alto valor con toda su estructura criminal y 45 objetivos de valor intermedio. Mucha gratitud por este encuentro entre el Gobierno Nacional y la Policía Nacional. Mucha gratitud y respeto por las vidas ofrendadas. Mucha gratitud por esa decisión de emprender fuertes cambios estructurales. Muchos de los cuales todavía estarían por concretarse. Informó Héctor Romero. 21 toneladas y media de droga es el decomiso más grande ejecutado por las Fuerzas Armadas. Fue desarrollado en un sector rural de Vinces, en la provincia de Los Ríos, y estaba almacenada bajo tierra. Este es el cargamento de droga más grande decomisado en la historia del país. 21 toneladas y media de clorhidrato de cocaína que estaba oculta bajo tierra en el recinto Estero Lagarto de Vinces, en la provincia de Los Ríos. Hasta ahí logramos acceder en exclusiva, descendiendo por una alcantarilla a 4 metros de profundidad que conectaba a través de un pasillo con 3 habitáculos perfectamente elaborados. Esta es una de las caletas donde se almacenaban miles de paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. Desde ese lugar los militares retiraron 733 bultos. Además encontraron 10 fusiles con 5.000 municiones, 3 pistolas y accesorios para las armas. Todo esto funcionaba tras la fachada de una granja porcina, perfectamente oculto bajo tierra. No era una infraestructura temporal, era hecha con cemento, con columnas, el piso estaba inclusive de baldosa. Entonces no es una construcción que le han hecho solo para el momento. Presumiblemente ya embodegaron alguna vez, ya sacaron y esta vez le tenían embodegando, o no sé qué tiempo se podría determinar, estaba ya esa droga ahí. Una infraestructura bien hecha. Inclusive la base tenía más o menos unos 20 centímetros de base de cemento, donde nos tocó romper para poder llegar a la droga. El alcaloide, las armas decomisadas y una persona detenida fueron entregadas a la Policía Nacional para su judicialización y respectivas investigaciones, y así determinar a qué organización delictiva pertenecerían y las rutas que usaban para su acopio y distribución en base a marcas impresas en los paquetes. Los logotipos siempre utilizan ese tipo de organizaciones justamente para saber de cuál organización es. Hemos mandado todos esos logotipos a nivel internacional para ver que nos indiquen si en otros países están estos logotipos. La droga decomisada tendría un valor de 44 millones en el mercado local, mientras que en Europa y Estados Unidos ascendería a 888 millones de dólares, siendo un duro golpe contra las mafias del narcoterrorismo en el país. Informó Martín Soto. Vamos a otra información. Preste atención. La lista de productos contaminados con plomo se hace más larga en el país. Recientemente la ARSA informó que 2 lotes de salsa de tomate contienen este metal, por lo que ordenó la inmovilización del producto y pidió a la ciudadanía no consumir o adquirir estos lotes contaminados. La lista de alimentos procesados contaminados con metales pesados se hace más larga en el país. Este domingo la ARSA comunicó que se detectó plomo en 2 lotes de salsa de tomate de consumo masivo. Concretamente, los lotes corresponden a salsa de tomate Gustadina y salsa de tomate Marcelos, por lo que la agencia dispuso la detección e inmovilización de estos productos en tiendas, supermercados y restaurantes a nivel nacional. Posterior al comunicado, la agencia difundió videos del titular del ARSA, Daniel Sánchez, y del ministro de Salud, Franklin Encalada, participando de los controles en supermercados. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, a partir de la detección de niveles de plomo en 2 productos de consumo masivo, se encuentra realizando a nivel nacional un barrido
La ARC indica en su comunicado que la alerta se da por el uso de especias contaminadas en la manufactura de estos productos, algo que advertían desde hace varias semanas laboratorios privados del país por el uso de especias alteradas como la canela en polvo. Por su parte, la marca de salsa de tomate Gustadina se refirió al pronunciamiento de la agencia, indicando que retirará el lote al que hace referencia. Sin embargo, aclara que sus productos no presentan riesgos para la salud de los consumidores, ya que cumplen con estándares internacionales de calidad e inocuidad. Citan, por ejemplo, que cumplen con estándares globales de agencias de vigilancia sanitaria como la FDA o el CDC de Estados Unidos y con lineamientos de la propia Organización Mundial de la Salud. No obstante, en medio de la alerta sanitaria por productos contaminados, la ARSA pidió a los ciudadanos no adquirir ni consumir los lotes de salsa de tomate indicados en este reportaje. ¿Cómo identificarlos? El número de lote debe constar en la información proporcionada en cada empaque. Informó Edwin Benalcázar. Mientras tanto, los dirigentes del transporte público de pasajeros del Ecuador denuncian que varios municipios continúan imponiendo multas por fotorradares a pesar de una sentencia que ya dispuso la suspensión temporal de los equipos y también de las multas. Tras aceptarse una acción de protección presentada por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, un juez del Cantón Santo Domingo suspendió de forma temporal los fotorradares y por ende sus multas desde agosto de 2023. Ahora los representantes del gremio denuncian que los municipios con competencia en el tránsito no están cumpliendo con esta disposición. Siguen emitiendo multas, hay un incumplimiento, hay un desacato y hasta cierto punto eso va a generar un grave problema hasta en la propia Contraloría. Abel Gómez, dirigente transportista, indicó que en las rutas habituales las unidades de buses siguen siendo multadas. Precisó que los montos económicos son elevados y se sienten perjudicados. Que nosotros para hacer un trámite tenemos que estar cumpliendo con todo al día. ¿Eso qué significa? Que si usted está multado ilegalmente, usted tiene que obligatoriamente pagar para poder hacer el trámite. Y eso no está permitido de acuerdo a la sentencia. El argumento del gremio es que existe una vulneración de derechos. Por ello acudieron a la Defensoría del Pueblo. Fueron recibidos por el defensor César Córdoba. En una corta reunión anunció que va a iniciar una investigación y los resultados se conocerán en 15 días. Se inicia este trámite, como digo, esto para nosotros es descentralizado y se iniciará por provincia. Y así poder hacer el seguimiento y dar cumplimiento a la orden emitida por el juez. Además, hay otro detalle en el contexto actual. El juez Emerson Curipayo, que suspendió temporalmente los fotorradares y sus multas, está detenido en la cárcel 4 de Quito y es uno de los 31 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. No tiene por qué haber equivocación, una sentencia que lógicamente es pública y que sabe muy bien que se ha seguido los pasos y que está dentro de la parte de la normativa. Informó Priscila Cadena. La buena noticia. Iniciativa que combina la educación ecológica y ambientalista con la reutilización del plástico. Es lo que la Fundación Botellas de Amor ha implementado en el país. Ha convertido basura en materia prima para elaborar materiales para la construcción. ¿Qué me respondería usted si le comento que la casa y los muebles que usted ve en pantalla no están fabricados de madera, sino de lo que nosotros en casa lo desechamos y consideramos como basura? Se mostraría un poco incrédulo seguramente, pues es lo que literalmente la Fundación Botellitas de Amor viene realizando desde hace varios años en la industria del reciclaje. En la naturaleza no existe la basura. Una hoja que cae se vuelve abono y otra vez regresa al sistema, y en nuestra naturaleza humana sí existen muchas cosas que dejamos botados, pero si finalmente se podrían reciclar, sí se puede dar un cierre. En el mundo existen 7 tipos de plásticos, de los cuales los más comunes se utilizan para reciclar, es decir, el PET o polietileno, mientras que el resto son desechados y arrojados a la basura, que es destinada a enterrarse en los rellenos sanitarios. En esta fábrica, esa entre comillas basura no es desperdiciada y con un proceso de trituración y compactación la convierten en materia prima.
El plástico normal, el flexible que utilizamos en casa, nadie se lo lleva porque las industrias no conocen que también se podría aprovechar este material. Nosotros queremos justamente eso, que se potencialice este tema y que se demuestre que estos otros materiales también se pueden aprovechar. Entonces sí, utilizamos la mayor cantidad de los plásticos que están en el mercado, que sí pueden ser reciclados. La Fundación también ha implementado un método para aprender desde casa la clasificación de los desperdicios y nuestro aporte para el medio ambiente. Nuestras alianzas van con colegios, industrias, con personas naturales, con toda la sociedad en general, para que nos apoyen y empiecen desde sus casas a reciclar, entregarnos el material y poderlo cerrar. Luego de la trituración, los plásticos son compactados y clasificados, y tras una formulación son incorporados en una máquina fundidora que elabora los paneles de plástico. Con esto nosotros, con este tipo de plásticos, nosotros hacemos una formulación de la cual cogemos poco y para llegar a las densidades y salen ya los perfiles plásticos que ya es para uso de la construcción. Sus fabricantes señalan que la durabilidad y resistencia del material lo hace igual o mejor que la madera, convirtiéndoles en una alternativa ecoamigables para el planeta. Un árbol que es de 10 años llega a su madurez para ser talado, pues yo con 1 tonelada de plástico evito que sea talado este árbol, ¿no? Y al igual que en el proceso de reciclaje, nuevamente volvemos al punto de partida donde inició este reportaje, con la utilidad que pueden tener estos paneles, mismos que sirven tanto para interiores en el inmobiliario de una cafetería como exteriores, dignos de estar en un parque, patio de casa o cualquier espacio público. Informó Mauricio Sánchez. La buena noticia llegó gracias a... Rescatado por los moradores en las calles Guaranda y Maldonado, permanece bajo cuidados médicos en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Nuestro equipo conversó con los habitantes del sector, quienes nos contaron en qué condiciones encontraron al recién nacido. En esta esquina donde habían desechos de basura, fue encontrado un recién nacido metido en una funda en las calles Guaranda y Maldonado. Una moradora relata el momento en que rescataron al bebé. Escucharon un llanto, pero vieron que el morenito, porque el que lo cogió, el bebé primero fue un chico morenito. La funda estaba así estaba la funda abierta. Entonces el chico sacó al bebé de ahí. Entonces ahí vino y ahí lo tenía así. Así lo tenía el bebé. Entonces el chico vino y me lo entregó. Ahí donde yo lo cogí así, estaba heladito, su pielcita. Yo lo cojo la colcha, me entregué la colcha y yo lo envolví, así como ustedes lo vieron en la foto, envuelto al bebé. En una funda, de basura, nuevecita, dejó botado a un bebé. Estaba con su ropita celeste, con su gorrito y lo habían dejado botado. Y imagínense si hubiera venido una mascota o si hubiera sido en las horas de la noche, venía el camión de la basura, se lo llevaba ahí. Se perdía el bebé. Pese al entorno de insalubridad en el que fue hallado, el neonato se encuentra en buen estado de salud. Yo prefiero que regalen a sus hijos, decir, oiga, téngamelo, pero no dejarlo en la basura. Esa hora en esa esquina, madrecita, es la mamá de basura. La rata, los perros. ¿Qué hubiera sido el destino de esa criatura? Mordido, destrozado. Tantas personas desean tener una criatura y no la pueden tener, pero esta gente tiene y la botan como un animal. Tenía un animalito para regalarlo, uno hay que pensar a qué persona lo voy a dar. Y acá dejarlo botado, no. Es imperdonable, esa acción no se debe hacer. Entre los moradores dieron todas las atenciones al bebé hasta que llegó la ambulancia. Y estaba con hambre el bebé. Nos mandaron a regalar unas lechecitas que tienen ellos ahí con chuponcito. De ahí yo le preparamos rápido y ahí yo le estaba dando. Ahí llegó el patrullero, el niño fue muy bendecido. En llegar a un sitio que hubo muchas personas, todo el mundo fueron caritativas, tendieron las manos. El pequeño fue trasladado al Hospital Francisco de Icaza Bustamante, que a través de un comunicado informó que le realizaron una valoración especializada. El infante, de un peso de 3 kilogramos, está recibiendo los cuidados necesarios para precautelar su salud. Asimismo, las autoridades de la Casa de Salud colaborarán con los organismos competentes para la identificación del neonato y sus familiares. Extraoficialmente se conoció que una mujer se presentó ante la DINAPEN, identificándose como la madre del menor. Se está realizando el trámite legal para confirmar quién es la progenitora. Informó Roselena Vasconés. Y al retornar, sujetos armados ingresaron a un establecimiento comercial en el norte de Quito. Los que estuvieron ahí relatan los momentos de pánico que vivieron. Esto le contamos al retornar.